Gracias, Pablo. La Fundación País Libre es una organización no gubernamental que trabaja en la prevención y lucha contra el secuestro, un delito que hoy tiene opiniones divididas entre gobierno y el ELN por el número de ciudadanos en poder de este grupo antes de instalar su mesa de diálogos. Para hablar del tema me acompaña María Consuelo Jáuregui, precisamente de la Fundación País Libre. María Consuelo, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Claudia, por la invitación. María Consuelo, ¿cómo se ha tocado el tema de las víctimas? Empecemos hablando del proceso de los diálogos de paz con las FARC. Mira, lo que se ha señalado desde el inicio es que el centro del proceso son las víctimas y que todo estaba alrededor de ellas. Muchas de las víctimas con las que nosotros trabajamos y en el proceso que hemos estado haciendo alrededor de la consulta, del análisis con ellos mismos, de los acuerdos de La Habana, pues hacen sentir a las víctimas de que eso no es cierto, de que a pesar de que hay un planteamiento y un interés del gobierno, porque tampoco lo podemos negar de que hay un interés del gobierno de que eso sea así, las víctimas no han sido el centro del trabajo alrededor de los procesos de paz. Esto con lo que pasa con las FARC en La Habana, y ahora cuando el ELN ha dicho, y a través del gobierno de esa primera fase pública, que la prioridad sí van a ser las víctimas, ¿están confiadas? Pues yo no he oído claramente que se diga que la prioridad van a ser las víctimas en el proceso del ELN. Creo que el gobierno lo ha planteado, pero desde el ELN pues preocupa mucho, por ejemplo, afirmaciones como la que se hizo en Caracas de que no se iba a hablar ahí de los secuestrados ni se iba a hablar de las víctimas, cuando si se está planteando que se va a iniciar un proceso, pues la pregunta inicial es, bueno, ese proceso en qué condiciones se tiene que iniciar y qué pasa con los secuestrados que aún tiene o con los que está liberando en este momento y en qué condiciones, si hay unos acuerdos previos sobre la liberación, ¿por qué no se respetaron esos acuerdos? Precisamente el gobierno condiciona este inicio de los diálogos con el ELN a la liberación de los secuestrados, pero parece que se encuentran con el primer obstáculo porque no están en la misma página con el ELN, ni siquiera en las cifras de los secuestrados. Sí, ahí hay una dificultad. Y es que las cifras oficiales frente a lo que no sé qué está planteando el ELN de cuántas personas tiene secuestradas, se diferencian también de las cifras que nosotros hacemos seguimiento. No hay claridad tampoco, no hay una claridad sobre cuántas personas tiene secuestradas. En este momento tendríamos que hablar de secuestrados recientes, sí, claro, porque hay un histórico de secuestrados de mucho tiempo que muchas familias son las que están a la expectativa de qué va a pasar con esas personas que nunca se volvió a saber nada, que fueron secuestradas en un momento y que nosotros hablamos de secuestrados desaparecidos porque nunca se supo qué pasó con ellos, y muchas de esas víctimas son las que en este momento les demandamos a las FARC y también dentro del proceso del ELN que se diga finalmente a las familias dónde están, si están vivas, si murieron en cautiverio y cómo ubicarlas, porque eso es un aspecto fundamental de los acuerdos. Esa fue precisamente una de las preguntas que le plantearon a Antonio García, líder del ELN, y él ha dicho que esa es precisamente una labor de inteligencia, o sea, si ni siquiera ellos saben, ¿qué se podría esperar? ¿Qué esperan las víctimas? Pues las víctimas realmente quieren saber la verdad. Uno de los planteamientos fundamentales en todos los encuentros donde hemos trabajado, y lo que ellos esperan es que por finalmente les digan la verdad sobre qué pasó con su familiar, sobre por qué lo secuestraron, en el caso de lo secuestraron, o por qué murió en cautiverio, o por qué lo asesinaron. Ese es el primero, pero además de esa verdad, ellos también esperan justicia. Muchas de las víctimas les preocupa mucho los acuerdos frente a la justicia transicional, frente al modelo que se ha planteado con las FARC y que seguramente, pues con algunas diferencias, será el modelo que se va a aplicar, porque hay mucha tristeza, hay mucho dolor, y a pesar de que hay algunos que han pasado la página y han seguido su vida, hay otros que siguen todavía, sobre todo cuando no han podido recuperar, por ejemplo, a su ser querido, cuando no saben qué pasó con ellos. Entonces les parece muy injusto ese tipo de justicia donde no va a haber sanciones que para ellos deberían darse en el caso. Eso es lo que plantean las víctimas. ¿Están bien informadas las víctimas?
Ha habido unos procesos de encuentro, de acercamiento, pero yo creo que no solo a las víctimas, el país no está bien informado sobre el proceso. Hay muchas cosas que se están dando y hay mucha distorsión de la información que sale. Nosotros hemos buscado acercarnos lo más posible a los procesos que se están dando, a lo que los acuerdos o los comunicados que salen, y a partir de eso hacer un ejercicio de pedagogía para la paz, de empezar a construir y de empezar a analizar qué son estos acuerdos, cuáles son los vacíos que tienen, cuáles son las cosas que deberían de ampliarse dentro de los procesos, y esperamos que eso también se pueda hacer con el ELN, porque yo creo que, digamos, la apuesta sí es por la paz, y la mayoría de víctimas y la mayoría de personas con las que nosotros hablamos estamos apostándole a la paz, pero a una paz con justicia es lo que se plantea, y a una paz que no vaya a dejar más dolor y procesos sin avanzar. María Consuelo, ustedes que viven diariamente el dolor de estas familias, el dolor de estas víctimas también, ¿están haciendo algún tipo de trabajo sobre el perdón? Mira, la posición de nosotros como organización es que el perdón es una cosa personal. Entonces el proceso, y respetamos mucho los procesos que haga cada persona, pero pues la decisión de perdonar es un acto totalmente personal, individual. Nosotros tenemos un modelo de atención integral a víctimas, y desde ahí le ofrecemos la posibilidad de hacer toda una atención psicosocial y psicojurídica a las víctimas, que los lleva a elaborar procesos y a poder finalmente como cerrar esos ciclos y seguir adelante en su vida, porque es una carga muy dolorosa y muy difícil si no se hace un proceso. Y para muchos el perdón es la posibilidad de seguir adelante, para otros es otro tipo de procesos. Si alguna persona que nos está viendo en este momento quisiera tener acompañamiento, ¿ustedes lo pueden suministrar? ¿A través de qué página, a través de qué medio lo pueden, cómo los pueden encontrar? Comunicarse con nosotros al 552-6430, que es el teléfono de la fundación, o a través de la página web www.paislibre.org, y ahí tenemos un correo que es contáctenos@paislibre.org, y pueden comunicarse con nosotros. Nosotros brindamos asesoría y atención. María Consuelo, muchas gracias. No, con mucho gusto, Claudia. Una feliz tarde.